Santo, santo, santo es el Señor. Amados hermanos y amigos, en esta hora del día, les bendigo poderosamente en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Es un gozo, un privilegio para mí el conducirme a ustedes a través de este medio de comunicación y bendecirles poderosamente en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Hasta donde llegan las ondas radiales de esta emisora, les bendecimos poderosamente, en gran manera, recordándoles, amados amigos y hermanos, que el Señor viene pronto. Quizás de repente digas, ¿por qué ese hombre habla tanto de la venida del Señor? Porque es un mandato que el Espíritu Santo me ha encomendado. Es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la gran comisión. Pero sobre todo en estos precisos días, el Espíritu Santo es nuestro Padre Celestial, que un día envió a Jesús a la cruz del Calvario, nos está hablando a través del Espíritu Santo de la venida de Jesús en las nubes por una iglesia lavada con su sangre santa y preciosa. Por lo tanto, en esta hora te recuerdo, amado hermano en Cristo y amigo, que el Señor viene pronto en las nubes. A Él sea toda honra y sea toda gloria. Y tenemos que estar listos, preparados para poder viajar con Él. Sea que venga o sea que nos toque que partir antes que Él venga. Tenemos que viajar, de estar preparados para poder viajar con Él. En esta hora bendigo al Padre, bendigo al Hijo y bendigo al Espíritu Santo, que me ha permitido estar aquí ante ustedes, meditando donde vamos a meditar de la gloriosa y bendita palabra del Señor, para honra y gloria de su nombre y para beneficio nuestro, para nuestras almas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Aleluya, santo es el Señor. Y en esta hora bendigo a mis hermanos que se comunican conmigo a través del Facebook hasta África y que ven algunos mensajes en la emisora. Bendigo a mis hermanos allá en Argentina, en Ecuador. Bendecimos también en República Dominicana y Centroamérica. Los hermanos que nos comunicamos a través del Facebook y que también lo hacemos a través de YouTube y lo hacemos a través de los mensajes y a través de la emisora. Bendito sea el nombre del Señor. A mi hermana Analía allá en San Martín, Mendoza, Argentina. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y así, amado hermano y amigo, después de saludarte y bendecirte, donde quiera que te encuentres, en el poderoso y glorioso nombre del Señor Jesucristo, en este día alguien me pedía que habláramos un poco sobre los dones del Espíritu Santo, porque me decía que quería aprender qué eran los dones, qué son los frutos, qué son los ministerios. Mucha gente en la iglesia pues no entiende qué son los dones y confunde los dones con los frutos. Pero en esta hora, haciendo caso a la petición que nos hicieron, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Sabemos que es un tema bastante profundo, donde posiblemente el tiempo no nos va a alcanzar. Pero vamos a tratar de resumir para poder avanzar bastante. Y que cada uno de los que me están escuchando a esta hora pueda asimilar, entender, crecer en el Espíritu, y que le va a servir para su vida ministerial o le va a servir para su vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Y así nos vamos a ir ligeramente a la palabra, alabando al Padre, honrando al Padre, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra de la siguiente manera, en el capítulo 12 de la primera carta a Corintios, versículo 7 en delante, del 7 al 11. Para aquel que me quiera seguir, pues ya días no predicábamos a través de la radio, ¿verdad? Por algunos inconvenientes que se han dado. Pero estamos aquí siempre parados en la brecha, subiendo la colina, llegando al monte. Un día tenemos que llegar al Monte Santo, ante la presencia bendita y santa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a terminar de llevar al Monte Santo.
Santo es el Señor, mientras que el Espíritu Santo no nos lleve humanamente, tenemos que comenzar a subir las colinas para poder llegar al monte santo. Aleluya, santo es el Señor. Y así un día pues poder vestir ese traje de lino fino, resplandeciente, no hecho de mano de hombre, sino hecho de la mano de un Dios todopoderoso. Ponte a pensar en esta hora del día, donde quiera que te encuentres. Qué lindo y maravilloso va a ser ese gran día, donde te toca vestirte con ese lino, con ese vestido resplandeciente de lino fino, y estemos en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que va a ser el día que verdaderamente vamos a coronar nuestra carrera en la vida cristiana, y vamos a gozarnos en gran manera, donde el sufrimiento, el tormento y muchas persecuciones que hemos vivido sobre la faz de la tierra no nos vamos a acordar, porque su palabra nos enseña y nos dice que del pasado no vendrá más al pensamiento. Eso dice la palabra, que del pasado no vendrá más al pensamiento. Por lo tanto, ese día vamos a estar en cuerpos glorificados, honrando, bendiciendo, exaltando al Dios de gloria en medio de los millares de ángeles. Santo es el Señor. Glorifiquemos al Señor en esta hora. Imagínate, quizás estés pasando momentos difíciles, quizás estés enfermo, quizás estés en una silla de ruedas, quizás estés en la cama de un hospital, quizás te estés arrastrando de un dolor sobre el piso. Pero algo te voy a decir en esta hora: tómate de la mano del Dios Todopoderoso. Tómate de la mano de la divina persona del Espíritu Santo. Tómate de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es amoroso, un solo Dios verdadero, porque su misericordia es infinita y nueva cada día que amanece. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Te llamo a la reflexión. Te llamo a la reflexión, amado hermano. No importa los momentos difíciles que estés viviendo, no importa la persecución, no importa las veces que haya movido la lengua contra ti. La palabra es sagrada y santa y dice: bienaventurado aquel por cual mi causa fuera vituperado siendo mentira. Glorifica al Señor siempre y cuando que hablen de ti. Glorifica al Señor siempre y cuando que sufras, porque Él tiene una corona de vida para ti. Santo es el Señor, bendito sea tu nombre. Para esos hombres y mujeres ganadores de almas en esta hora, les animo en gran manera en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. En el amor del Señor les exhorto y los animo a seguir adelante, engrandeciendo el reino de los cielos, porque el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes no lo arrebatarán, solamente los valientes, aquel que persevere hasta el fin, tanto perseverando como en la palabra, como perseverando con sus hermanos, para que entre en el calor espiritual. Me dice la palabra de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el versículo 7 del capítulo 12 de la primera carta a la iglesia de Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Óigame lo que dice el versículo 7, por favor, y pongámosle atención. Si tú quieres, puedes tomar nota de lo que vamos a leer, de los versículos que vamos a leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso decía el apóstol Pablo, un varón de Dios ceñido ante la presencia bendita del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice el versículo 9, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades, por el mismo Espíritu. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hoy leo el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, 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 santo. Santo es su nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. En esta hora, amado hermano, vamos a hacer una oración para suplicarle al Padre, suplicarle al Hijo y suplicarle al Espíritu Santo que sea glorificado en esta noche. Y que a donde quiera que llegue esta palabra que se esté enviando, mueva los corazones y cada quien pueda ser redarguido y bendecido para la gloria y honra del Señor, ya que el Señor ofrendó su vida en la cruz de Calvario y no quiere que nadie se pierda. Padre, en esta hora reconocemos su amor, reconocemos su gracia, reconocemos su misericordia, reconocemos su autoridad, reconocemos su plenitud. En esta hora reconocemos que es Dios Todopoderoso, reconocemos que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Reconocemos totalmente su poder infinito y sublime, y nos humillamos hasta lo sumo como hombres, y solamente nos quedamos para poder ser como instrumento en sus manos en el mundo espiritual y terrenal, para que usted sea glorificado en esta noche. Que sea usted glorificado. Y en esta hora abandono a cada uno de los oyentes, Padre amado, en sus manos, para que usted sea glorificado a través de su Santo Espíritu. Se lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Que usted sea glorificado, que aquel hombre, aquella mujer, aquel niño que está enfermo sea sanado. Que mientras hablemos de su bendita y santa palabra, usted sea glorificado a través de su Santo Espíritu, Padre. Se lo suplicamos a través de su Santo del poderoso nombre de Jesús y de su persona. Se lo suplicamos que su Santo Espíritu sea glorificado, y que mientras hablemos de su santa y gloriosa palabra, meditemos de ella conforme a su voluntad. Los enfermos sean sanados, los paralíticos se levanten, Señor amado, en esta hora. Aquellos paralíticos espirituales y corporales se levanten en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Que aquel enfermo, Señor amado, que aún no tiene cura, se pueda levantar en el poderoso nombre de Jesús. Aquel hombre, aquella mujer que tiene cáncer interminable, que aquella mujer, aquel hombre que tiene SIDA, diferentes tipos y géneros de enfermedades en esta hora sean sanados por el poder y la autoridad de la palabra, por el poder y la autoridad de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz de Calvario, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora un solo Dios verdadero, donde yo me comprometo a menguar totalmente para que usted sea glorificado a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, y por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. En esta hora vengo atando el poder de las tinieblas, pues su palabra dice que todo lo que atásemos en la tierra, en el poderoso nombre de Jesús, será atado en los cielos, y que todo lo que desatásemos en el poderoso nombre de Jesús en la tierra será desatado en los cielos. Y en esta hora, Padre, en su nombre, en ese nombre que está sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, venimos desatando bendición hasta que sobreabunde sobre aquel oyente, y lo abandonamos en sus manos para gloria y honra de su nombre. Bendito Dios. Y así una vez más leemos la santa palabra que acabamos de leer, y dice en el versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Espíritu con mayúsculas significa que está hablando del Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice el versículo 9: a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad,
por el mismo Espíritu, dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito Dios, como Él quiere. Podemos entender a través de la palabra, porque es el mejor medio que tenemos para poder entender los misterios del Espíritu Santo, los misterios del Cristo glorificado en la cruz de Calvario, los misterios del Padre Celestial. La palabra es el mejor medio que tenemos para poder entender sus misterios, porque a través de la palabra nosotros leemos y Él nos revela, nos ilumina y nos inspira para poder entender sus promesas a través de su misericordia divina y santa, ya que el Espíritu Divino de Dios no oculta nada para que el hombre, que es mujer necesitado de conocer sus misterios. Aleluya, santo es el Señor. Siempre lo hemos reconocido en gran manera, que las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 22, versículo 21, es un río de agua viva, abundante, en el cual el hombre que quiera alimentarse, ahí se le terminará toda su sed. Ahí se alimentará grandemente y podrá remontarse a las alturas, al monte santo de Dios, a través de las santas y benditas Escrituras. Santo es el Señor. Y para este momento vamos a hablar sobre el propósito principal de los dones. Hemos podido entender a la luz de la palabra, esa es la verdad, hemos podido entender a la luz de la palabra que el propósito principal de los dones espirituales, o que el Espíritu Santo nos da, primeramente es para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo y para glorificar al Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, que te quede grabado en esta hora, en tu corazón, en tu mente, pues la palabra dice que no retorna vacía. Y aunque mañana me quieras decir no, sé que en lo profundo de tu corazón va a quedar sembrada esta palabra. El propósito principal de los dones espirituales no es para que el hombre se vanagloree. Hay muchos hombres y mujeres a través del camino, a través de los caminos del cristiano. Es que muchos el Señor los han pedido dones espirituales. El Señor se ha glorificado y se los ha dado, mas ellos se han considerado más grandes que el Espíritu Santo. Se han vanagloriado en su debilidad humana, en su mente finita, en su corazón pequeño. Se han vanagloriado y se han apartado de la verdad. Porque la palabra me enseña y me dice que toda honra y toda gloria es del Santo de los santos, del Santo de Israel. Que toda honra y toda gloria es del Padre de las luces, el Padre Celestial. Que toda honra y toda gloria es de la divina persona del Espíritu Santo. Mas hay muchos hombres y mujeres a través de los tiempos que el Señor los ha usado con dones espirituales y se han vanagloriado poderosamente, olvidándose que realmente cuando el Espíritu Santo se aparta de ti, te quedas seco totalmente y solamente te quedas gritando como loco. Aleluya. Y ahí dice el propósito principal que te quede sembrado en esta noche o en este día, en esta mañana, en esta tarde, donde quiera que te encuentres. El propósito principal de que la iglesia tenga el privilegio de tener dones. La única razón, el único propósito es para que el Padre Celestial sea glorificado. Para que su Hijo amado Jesucristo, que pagó el precio de la cruz de Calvario, sea toda honra y toda gloria, sea glorificado. Para que el Espíritu Santo de Dios, que nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda hoy en día, sea glorificado.
Ese es el propósito principal de los dones espirituales en la iglesia. Y si vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta de algo hermoso y bello en Apocalipsis capítulo 4. En el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 4, versículo 11. Para la gloria del Señor, dice de la siguiente manera. Capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Me voy al versículo 10 para que lo entienda mejor. Dice en el versículo 10: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, decíamos al inicio que en la medida que nosotros leemos la palabra, leemos esta bendita y santa palabra, en el momento en la manera que nosotros leemos la palabra y buscamos la dirección del Santo de los santos, el Santo de Israel, y le buscamos la santidad divina, porque sin santidad nadie podrá recibir la presencia bendita del Señor. Por lo tanto, el punto principal para poder recibir la revelación, para poder recibir la inspiración y la iluminación de la palabra a través del Espíritu Santo, el punto principal es la santidad. En la medida que tú entras y buscas el propósito de la palabra, tú te deleitas en la palabra, te vas a dar cuenta que ahí está toda la mejor profecía, está todo revelado. Y a través de ella nosotros podemos entender los propósitos grandes del Dios Todopoderoso. La razón por cual Jesús llegó a la cruz del Calvario. La razón por que el Espíritu Divino de Dios está en este tiempo sobre la faz de la tierra, alimentando al hombre obediente y buscando al hombre desobediente. Mas vemos que el Espíritu Santo se encarga de los dones para que la iglesia pueda llenarse espiritualmente y pueda ser útil ante el hombre. Dios mismo usa al hombre como instrumento. El Espíritu Santo lo podría hacer él solo. Podría enviar ángeles también a la tierra para que llevaran la palabra. Pero el Señor nos ha permitido ese privilegio divino y bello y santo de servir de instrumentos para que el hombre evangelice al hombre. El hombre le habla al hombre para que sea un instrumento para convencer al mismo hombre a través del Espíritu Santo. Porque algo te voy a decir: tú te podrás santificar, tú te podrás consagrar, ayuno, oración y lectura de la palabra. Pero desafortunadamente, si la presencia santa y divina del Espíritu Santo no convence al hombre de pecado, jamás podrás convencer a nadie. Que te quede claro en esta hora que la única persona que convence al hombre del pecado se llama Espíritu Divino de Dios. Y así vamos a notar que el segundo propósito de los dones espirituales es para que sea edificada la iglesia. Oíme, el segundo propósito de los dones es para que sea edificada la iglesia. Y la palabra me lo sostiene. Y la palabra me lo mantiene y me lo sostiene. Entonces dijimos que el primer propósito es que el Dios Todopoderoso, su Hijo amado y el Espíritu Santo sea glorificado. El segundo propósito es que la iglesia se edifique. Bendito Dios. Y para eso vamos a viajar a la carta de Efesios. Capítulo 4, versículo
12 y 13. 4, 12 y 13. Aleluya. Para que la iglesia sea edificada. En la carta a la iglesia de Efesos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice, a fin, me voy desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Me voy otra vez al 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Eso dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. A la unidad de la fe, del conocimiento. Oye la palabra, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesucristo. Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Aquí no se vale de hermano en Cristo en construcción. No, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Santo es el Señor. Estamos hablando bíblicamente para aquellos incrédulos, para aquellos tibios que quieren vivir un evangelio de apariencia, un evangelio mediocre, para aquellos hombres y mujeres que no han llegado al conocimiento de la verdad todavía y que ya hace tiempo aceptaron al Señor, pero que aún no se han convertido a Cristo. Lo aceptaron por conveniencia como su único y absoluto Salvador. Ya dieron el primer paso, pero no se han convertido a Cristo todavía y andan con un pie en el mundo y el otro en la casa de oración. Pues Jesús dijo que no se le podía servir a dos señores. Se le sirve a Satanás o se le sirve a Jesucristo, pero no puedes servirle a los dos. Le sirves a Satanás en el mundo o le sirves a Jesús en la santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Nos estamos apoyando bíblicamente para que mañana o que estés escuchando no entres en críticas fuertes y termines pecando y te termines perdiendo. Porque la palabra me enseña y me dice de que toda blasfemia será perdonada en este siglo. Si contradices contra el Padre, podrá ser perdonada. Si hablas contra nuestro Dios Jesucristo, es perdonada. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, estás condenado. De una vez por todas, por los siglos y los siglos, y no habrá de manera de arrepentirse. Porque la palabra está establecida y es eterna, por lo tanto, ten cuidado para hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos hombres y mujeres, aún ministros, que se han atrevido a criticar a otros ministros. O diríamos a otros siervos de Dios. Hay hombres y mujeres en ministerios que han criticado a siervos de Dios, porque no han podido llegar a la estatura de aquel que el Señor ha formado, que el Señor le da una estatura diferente a él, porque no han pagado el precio todavía, y no pueden, la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Por lo tanto, cuando ven que la gloria de Dios se mueve a través de un varón de Dios, lo que hacen es criticarlo, porque no pueden entender las cosas de la carne. Porque la palabra dice que las cosas de la carne las entiende el Espíritu, pero las cosas del Espíritu no las entiende la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y así
Podemos contemplar algo más en la palabra y nos damos cuenta, podríamos decir que como tercer punto, el abuso de los dones espirituales. Cuando nosotros cometemos, primeramente dijimos que el punto principal o el propósito principal de los dones espirituales es glorificar al Padre, glorificar al Hijo y al Espíritu Santo. Podríamos decir que el segundo punto principal es que la iglesia sea edificada a través de los dones espirituales, que el Espíritu Santo se glorifique y que la iglesia sea bendecida. Pero hay algo más que a la iglesia le ha hecho mucho daño a través de los tiempos: el abuso de los dones espirituales. El abuso de los dones espirituales, porque mucha gente se ha atrevido a ayunar, a meterse con el Señor, a buscar el rostro divino del Señor, pero desafortunadamente no ha abusado, no ha entendido los propósitos del Espíritu Santo, o de repente un día fue usado poderosamente por el Espíritu Santo, pero luego entró en una tibieza espiritual y se quedó hablando en la carne a través del espíritu de error. Porque cuando a ti te usa el Señor, corres el peligro, el enemigo se levanta contra ti y corres el peligro de menguar espiritualmente, y luego te quedas nada más gritando y haciendo ruido como un instrumento sin nota alguna. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso bíblicamente no podemos ir a la primera carta de Timoteo. Podemos viajar a la primera carta de Timoteo, al capítulo 4, versículo 14, para la gloria del Señor. Y dice: no descuidéis el don que hay en ti. Eso le decía Pablo a Timoteo. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero. Oye la palabra: no descuides, no descuides, no descuides el don que hay en ti. Eso le decía el apóstol Pablo, el varón de Dios, a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí vemos algo bien importante, donde Pablo exhorta a Timoteo y le dice que no descuide el don que ha recibido. Yo entiendo perfectamente bien que en el momento preciso que nosotros, lo digo por experiencia, que caminamos llenos de la presencia bendita del Señor, el Espíritu, en la medida que tú te sujetas en santidad, en humildad, en mansedumbre, en obediencia ante Dios, el Espíritu Divino de Dios se glorifica sobre ti y te usa como instrumento para alimentar la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el instante que tú te descuidas, dos razones bien grandes. Una, porque el enemigo se levanta contra ti. Dos, porque de repente te afanas mucho en la carne, en el trabajo. Cuando tú te afanas en el trabajo, descuidas la vida espiritual y bajas espiritualmente. Y los dones que estaban en ti menguan. Mengua no los dones, sino el nivel espiritual que hay en ti. Y en la medida que tú menguas espiritualmente, la revelación de la palabra ya no es la misma. Aunque el Espíritu Santo te use, ya no tienes la misma autoridad. Porque la autoridad crece en base al nivel espiritual que tú tienes.
La comunión con el Espíritu Santo crece en base al nivel espiritual que tú tienes. Por lo tanto, si descuidas la oración, descuida la comunión con el Espíritu Santo. Si te descuidas por el trabajo, también menguas espiritualmente. Porque cuando tú estás trabajando fuertemente, te descuidas de la oración, te afanas, te descuidas de la oración y pierdes la comunión con el Espíritu Santo. Lo digo con vasta experiencia. Quizás tú me digas no, pero te hablo con vasta experiencia, porque he estado directamente en el ministerio y he trabajado en el ministerio y he visto paralíticos que se han levantado. El Señor me ha permitido el don de milagros. He visto gente que ha sido sanada, yo hablando por teléfono a otro país, y el Señor se ha glorificado. He orado por hombres y mujeres endemoniados, y el Espíritu Divino de Dios por teléfono se ha glorificado y ha liberado. El Señor, con su inmenso poder, ha hecho maravillas, tremendas maravillas. Pero ahí hay un problema bien grande. Tengo un bello privilegio que el Señor me ha permitido. En el 2002, después de que yo salí de un ayuno de 40 días y 40 noches, donde no comí por 40 días y 40 noches, que el Señor me llevó a esa disciplina, yo le llamo disciplina, y solamente me bebí un vaso de agua por la mañana y otro por la tarde. Recuerdo que después de que salí de ese lugar, yo estaba en una reunión con muchos siervos del Señor, orando y declarando liberaciones que el Señor estaba haciendo en una iglesia. Cuando por primera vez yo tuve el privilegio de ver el ángel de Jehová. Y digo tuve el privilegio porque yo vi el personaje con vestiduras blanco resplandeciente, y el Espíritu Divino de Dios me dijo: Él es el ángel de Jehová. Entonces, cuando yo mengo en la oración, cuando yo trabajo demasiado, yo mengo espiritualmente. Y cuando yo mengo espiritualmente, ya no miro el personaje que es el ángel de Jehová. En muchas ocasiones me ha pasado eso. Mas he orado por enfermos, he orado por endemoniados, aún con un poco de duda, porque mi nivel espiritual lo siento bajo. Pero el Señor por misericordia se ha glorificado. Y he podido entender que la única razón para que tú puedas ver un milagro es que tengas confianza, que tengas fe, pero sobre todo que tengas santidad en tu cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, uno de los problemas grandes que se dan en la iglesia es cuando tú menguas en la oración. Cuando tú trabajas demasiado, menguas espiritualmente y te quedas hablando falsamente y no logras entender muchas veces. Y el espíritu de error entra y tú piensas que es el Espíritu Santo. O el espíritu o la voz del alma habla también y tú piensas que es el Espíritu Santo. Entonces la iglesia corre el peligro que cuando mengua espiritualmente se pierde en sus emociones. El hombre se pierde en sus emociones y actúa falsamente, no conforme al Espíritu de Dios quiere que se actúe. Bendito Dios. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 14, y le dice: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Eso le dice Pablo. No descuides el don que hay en ti. O sea, no te descuides espiritualmente, que te fue dado mediante profecía. Que te fue dado mediante profecía. O sea que para que declaremos que tenemos los dones, tiene que ver el Espíritu Santo usar a alguien, o Él mismo se glorifica para que te des cuenta qué don tienes. Porque toditos tenemos dones. A todos en el momento preciso que aceptamos al Señor, el Espíritu Santo nos sella y ahí nos entregan los dones. Bendito Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Bendito Dios. Eso es lo que la palabra nos ordena, no descuidar nuestra vida espiritual para que no usemos los dones falsamente. Y nos vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y el capítulo 1, versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O escucha, eso le decía Pablo a Timoteo. Eso le decía Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo. Se lo decía con amor. Por lo cual te aconsejo que avives, que no descuides el fuego del don de Dios. El fuego del don de Dios que está en ti. Yo no sé cuántas personas el Señor le está hablando en esta hora. Que está en ti por la imposición de mis manos. Eso dijo Pablo al varón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no nos descuidemos, amados hermanos. Avivemos ese fuego divino a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Podemos alcanzar la sabiduría y el entendimiento y ser efectivos en la iglesia. Porque uno de los problemas grandes que se están dando en la iglesia hoy en día es que los dones espirituales, los verdaderos dones espirituales, no se ven ya en la iglesia. Lo que se ve en la iglesia es emoción carnal, no dones espirituales. Yo he escuchado hombres y mujeres profetizando en la pura carne, hablando mentiras. Y me ha tocado acercarme y decir al oído: no seas mentiroso, porque el Espíritu de Dios no está aquí. Me ha tocado acercarme y decir al oído y reprenderlos en el poderoso nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Porque hay hombres y mujeres que se atreven a gritar en sus propias emociones carnales y no se están dando cuenta que se están quemando en el infierno. Porque no están hablando conforme el Espíritu de Dios quiere que hablen, sino que están perdiendo sus emociones carnales o hablando a través del espíritu de error, el espíritu de Satanás. Aleluya. Seguidamente, veamos un punto más, el punto 4, por decirlo así. No usar los dones. No usar los dones sin amor. Aleluya. ¿Por qué? Porque de repente cuando tú usas los dones y te vuelves demasiado drástico, aunque el Espíritu de Dios se glorifique, muchas veces permite que la persona termine en la calle. Aleluya. Y nos vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a la iglesia de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y dice la palabra: si yo hablare lenguas humanas, oye la palabra, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aleluya. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y si tuviere toda la fe, de tal manera que la trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Eso decía Pablo. ¿Por qué lo decía? Porque verdaderamente Pablo tenía amor, de lo contrario no hubiera trabajado de la manera que trabajó. Santo es el Señor. Por lo tanto, amado hermano, no te vanaglories. Si el Señor en su inmensa misericordia te ha permitido dones espirituales, sábelos usar.
Muchas veces nos perdemos en nuestras emociones carnales, en el orgullo. Nos consideramos únicos, insuperables. No reconocemos que la gracia del Divino Redentor está sobre nosotros. Y que en el momento preciso que el Espíritu Santo se nos aparte por nuestro orgullo, muchas veces el Espíritu Santo se sigue glorificando por el amor a las almas. No porque nosotros lo merezcamos, porque nosotros no somos dignos de nada. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, quede en tu corazón este día, que si no usas los dones con amor, corres peligro de perderte. Corres peligro de perderte. Y vas a entrar en el grupo de personas donde dice que muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Aleluya. Eso decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque ahí se estaba dando este problema. Y dice: si yo hablare lenguas humanas, eso decía Pablo, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios, y toda la ciencia, y si viese toda la fe, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Aleluya. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. Bendito Dios. Por lo tanto, amados hermanos, que gocen del privilegio que el Señor les haya dado dones y ustedes los han puesto en práctica. Usémoslos con amor, para beneficio de nuestros semejantes. Porque la palabra me enseña y me dice de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Pero seguidamente dice: hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, si llegas al conocimiento de la verdad y el Señor te usa con dones espirituales, glorifica al Santo de Israel, glorifica al Espíritu Santo, que se ha glorificado y te ha permitido los dones espirituales, y que si a Él les place te los quita y te quedas sin nada. Bendito Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿cuáles son los nombres de los dones espirituales? Podemos ver la palabra de sabiduría, podemos ver la palabra de ciencia, la fe, el don de profecía, el don de sanidad, el don de milagros, el discernimiento de espíritus, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Por lo tanto, vemos que son 9 dones del Espíritu Santo: la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, el don de fe, el don de profecía, porque también hay ministerio profético, porque estamos hablando del don de profecía, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas.
Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo sea su nombre. Ahora, si nos damos cuenta y nos remontamos al pasado y venimos y hacemos memoria y viajamos en el espíritu al pasado, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso, algo grande y todopoderoso. Y nos vamos a dar cuenta que la primera persona que usó los dones espirituales, bíblicamente hablando, fue nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el primero que pone los dones en práctica. Por lo tanto, no tienes de qué vanagloriarte. No pienses que fuiste tú. No pienses que fue la iglesia primitiva la primera. El primero que puso en práctica los dones espirituales. Y el único que tenía los 9 dones. Es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo glorificado. Él fue el primero que puso en práctica los 9 dones. Él tenía la palabra de sabiduría. Él tenía la palabra de ciencia. Él tenía la palabra de fe. Él tenía la profecía. Él tenía la sanidad. Él tenía los milagros. Él tenía el discernimiento de espíritus. Él tenía el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Porque digo él tenía en aquella época, pero sigue teniendo. Porque es Dios mismo. Por lo tanto, si nos damos cuenta, él fue el primero que practicó los dones en la tierra. Y así seguidamente la iglesia primitiva. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Y si nos vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. En el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos vamos a dar cuenta de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Bendito Dios, y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Oí la palabra. Dice Jesús, y Jesús. Eso dice la palabra, y Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se nos dice, nos vamos al capítulo 18, al versículo 18 del mismo capítulo de Lucas. Dice, y el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18-19. Y el Espíritu del Señor está sobre mí.
Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, espirituales y corporales, a poner en libertad a los oprimidos en el pecado, y a predicar el año agradable del Señor. La palabra misma nos está sosteniendo que nuestro divino Maestro, Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, caminaba en el poder y sobre él los 9 dones. Bendito sea el nombre del Señor. Y así nos vamos también al versículo 31. Y dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, diciendo: cállate y sal de él, espíritu. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Allí podemos comprobar con la palabra que la primera persona que caminó con los 9 dones es nuestro divino Maestro Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero seguidamente vemos algo hermoso y bello que nuestro Señor Jesucristo hace, y lo vemos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26, dice de la siguiente manera. Aleluya. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea que antes de que nuestro Señor Jesucristo se fuera de la tierra, Él anunció el Espíritu Santo. Y Él dijo que Él iba a rogar al Padre para que el Espíritu de Dios, el Consolador, viniera sobre nosotros. El Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, viniera ante nosotros y nos ayudara. Y nos ayudara a caminar en santidad. Y nos ayude cuando nosotros no podemos ni aún ni clamar. Cuando estamos perdiendo nuestras fuerzas espirituales. El Espíritu de Dios clama por nosotros. Nos tiende la mano y nos ayuda. Nos fortalece. Nos ha sellado con su presencia. No nos ha marcado como Satanás. Nos ha sellado con su presencia. Y amorosamente nos ayuda. Aquí dice el 14:26. Para la gloria del Santo de Israel. Dice el 14:26. Vamos al 14:16. Y el 14:16 dice: y yo rogaré al Padre. Eso dice el 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Significa que en el momento preciso que nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Salvador y nos convertimos, el Espíritu Santo nos sella
pasamos a formar parte del reino de los cielos y entramos en la eternidad, humanamente. Y estamos listos para viajar con Cristo a través del Espíritu Santo en las nubes y seguiremos siendo eternos por una eternidad. Y jamás se apartará de nosotros ni en la tierra ni en la eternidad. Porque la palabra lo enseña y lo explica. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros. Para siempre. Para siempre. Por lo tanto, no te sientas solo. El Espíritu Divino de Dios está con nosotros. A Él sea toda honra y a Él sea toda la gloria por su misericordia divina y santa. Seguidamente dice el 26 del mismo capítulo 14. Dice el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito Dios. Luego dice el capítulo 15 de Juan, versículo 26 también dice: aleluya. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo he enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Santo es el Señor. Qué maravillosa la palabra. Qué bella la palabra. El 15, 26 del mismo Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Acerca de mí. Eso decía Jesús antes de partir hacia el Padre. Glorificamos su nombre. Glorificamos su nombre. Y luego viajamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vemos la respuesta de Jesús. Y dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1, 2 y 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí nos habla la palabra del día de Pentecostés. De eso nos está hablando la palabra aquí. La palabra o la promesa que hizo Jesús antes de partir, el día de la ascensión. Él prometió que le iba a rogar al Padre y que el Padre iba a enviar el Consolador. Y vemos como el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se hace presente en el día de Pentecostés y llena de su poder a la iglesia primitiva. Y es lleno de poder Pedro, y es lleno de poder Juan, que eran dos hombres que yo veo en el grupo importantes. Pedro sobresaliente y Juan sencillo y humilde, que se recostaba en el costado del maestro. También ese día yo veo, según las Sagradas Escrituras, a Felipe,
Y veo a Tomás, también lleno de la cobertura bendita del Divino Santo de Israel, a través del Espíritu Santo. Veo que Felipe es enviado a través del Espíritu Santo y le da la palabra al eunuco que viaja en su carruaje. Mas vemos antes de eso que Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Tomás le dice que no sabe para dónde va Jesús, Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Capítulo 14, versículo 6 de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mas veo que Felipe le contesta y le dice: muéstranos al Padre y no basta. Muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le contesta: caramba, Felipe, ¿no ves que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Qué maravillosas palabras las que Jesús llevaba a cabo con sus discípulos. Más vemos a Pedro sobresaliente, a Juan amoroso, y a estos dos incrédulos los vemos en el día del aposento alto, llenos de la presencia bendita del Señor, y entendieron cosas que no entendían antes. Y entendieron cosas que antes no entendían. Así para estos tiempos, el Espíritu Divino de Dios que estuvo en el aposento alto es el mismo Espíritu de Dios que está para este tiempo. Y que todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero ya fue sellado con el Espíritu Santo. Con la diferencia que cuando tú llegas al Señor y te preocupas y te sujetas, te preocupas por conocer la persona de Jesús a través de las Escrituras, y te preocupas por llenarte de la presencia del Espíritu Santo a través del ayuno y la obediencia y la santidad. Cada día que pasa vas a ir conociendo más a la divina persona del Espíritu Santo. Y vas a tener los dones. No sé cuántos te va a dar el Señor, porque Él te da sin medida. Pero podemos contemplar que en el momento preciso, aquí nos habla la palabra del día del aposento, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva. Pero podemos contemplar también que la iglesia en general, que ha sido lavada con la sangre del Cordero, en el instante preciso que acepta a Jesús como nuestro único Salvador, el hombre, el Espíritu Santo lo sella. Y de ti depende si creces en el Espíritu y recibes los dones. Porque la palabra me hace entender que toditos recibimos dones. Eso me hace entender la palabra. Bendito Dios. Al Señor sea la honra y al Señor sea la gloria, por siempre y para siempre. Bendito sea su nombre. A Él sea toda honra y toda gloria. Glorificado sea su santo y glorioso nombre. Aleluya. Aleluya. Pero podemos ver algo bien importante e interesante. Que el Espíritu Santo usó a Pablo para que el hombre no dudara. Porque hoy en día que caminamos en tiempos difíciles, críticos espiritualmente, hay muchos hombres que con filosofía vanas se han levantado. Mas el Espíritu Santo usó a Pablo. Y vemos a Pablo escribiendo, el apóstol Pablo lo vemos escribiendo a la iglesia, a la iglesia de Corinto. Y eso lo podemos ver, lo podemos contemplar en la carta, en el capítulo 12. En el capítulo 12 de la primera carta a Corintios. Y me hace sentir el Espíritu que esto fue porque para estos tiempos y para todos los tiempos siempre han levantado hombres burladores
que se consideran más superiores al Espíritu Santo, con su sabiduría infinita, y corazones enfermos, y almas perdidas. Y lo podemos contemplar en la primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 hasta el 12. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí vemos al Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles, oí la palabra, sabemos que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevan a los ídolos mudos. ¡Qué palabras más tremendas y profundas! Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, dejate de ser gentiles porque ya eres santo, se os extraviaba llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. O sea, antes del conocimiento de la verdad, el hombre vive perdido en idolatrías, en delitos, en pecados y delitos, metido en la idolatría. Entonces Pablo tenía razón, porque esto de la idolatría ha existido a través de todos los tiempos. Entonces el hombre siempre busca qué adorar, con la diferencia que el hombre siempre está buscando adorar dioses ajenos, dioses falsos. ¿Por qué? Porque el espíritu de error, el espíritu de Satanás se levanta en contra del hombre y lo confunde. Y el hombre, con una mente finita y un entendimiento perdido, esa es la palabra, espiritualmente, prefiere adorar a dioses ajenos que al Dios Todopoderoso. Esa era la razón por la cual Pablo hablaba en la sabiduría del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Luego dice el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Por lo tanto, aquí vemos la Trinidad divina glorificada. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad, la Trinidad divina glorificada. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Me hace sentir el Espíritu Santo que esto sucedió debido a que para todos los tiempos se han levantado hombres que se han considerado más sabios que el Espíritu Santo, con falsas filosofías como estamos viviendo hoy en día. Hay muchos hombres y mujeres que en un tiempo fueron hombres de Dios, pero que se han perdido en enseñanzas vanas y que están guiando el pueblo por un camino desconocido.
donde ya la voz del Espíritu Santo no se escucha, donde los dones, los dones espirituales no se mueven, sino que lo que se mueve son talentos del hombre, la emoción de la carne, la voz del alma y la voz de Satanás. Santo es el Señor. Así como lo escuchas, estamos viviendo días terribles, estamos viviendo días difíciles, que hay que tener oído audible, fino, para poder entender la voz de Dios y no dejarse confundir. Y cuando digo no dejarse confundir, es porque te voy a hacer claro en tres ocasiones. A mí me han tomado hombres y mujeres con falsas filosofías tratando de convencerme y diciendo que yo soy un Juan Bautista de estos tiempos y que me van a cortar la cabeza. Pues déjame decirte que hasta este día la gloria y la honra sigue siendo del Señor. Porque hasta este momento, humanamente, me han tomado hombres y mujeres con doctrinas falsas. Yo recuerdo que la primera vez, mi corazón se confundió. Seguidamente mi corazón se confundió. Una cosa es confundir, otra cosa es confundir. Y recuerdo perfectamente bien que casi me hacía al lado de aquel pastor que me estaba hablando, que decía que su apóstol opinaba esto porque así era. Pero el Espíritu Santo me abrió el entendimiento. Me tiré de rodillas. Supliqué al Dios creador de todo lo creado, visible e invisible. Y el Espíritu Divino de Dios me abrió el entendimiento. Y me le acerqué a aquel pastor. Y le dije: varón, no escuches la voz del apóstol. No mires al apóstol. No idolatres al apóstol. Escucha la voz del Espíritu Santo. Porque hay que escuchar la voz del Altísimo. Porque Él es el que tiene la verdad en la tierra, en los cielos, en este lugar y fuera de este lugar, en lo visible y lo invisible. El Espíritu de Dios es el que se mueve con la única y absoluta verdad. 2 años más tarde me quisieron confundir, pero ya no fue fácil, porque el Espíritu de Dios me había aclarado mi pensamiento. Y recientemente pasó lo mismo otra vez. Te digo con el amor de Dios. No, señora, no señalo a nadie. Porque en el principio que vi tanta desobediencia y tanta confusión, yo le comencé a reclamar a Dios. Yo le comencé a reclamar al Señor Jesucristo. Y le comencé a reclamar al Espíritu Santo de cómo era todo esto que estaba pasando. Y el Espíritu Santo me dijo: cállate, cállate, que cada uno de ustedes me va a entregar cuentas. Mi palabra no retorna vacía. Mi palabra no retorna vacía. Y aquel hombre, aquella mujer que toma un versículo bíblico y que le sigue aumentando con sus filosofías vanas, no pierda de vista que aunque el pueblo escuche y haga caso a sus filosofías vanas, pero la palabra de Dios que habló, esa palabra queda sembrada en el corazón del hombre. Y la palabra no retorna vacía. Un día que se condene a aquel hombre en el infierno o en el lago de fuego, esa palabra le va a sonar en el alma, en la eternidad. Porque aunque el hombre le haya enseñado falsas filosofías, siempre toma un versículo bíblico para hablar. Y ese versículo bíblico que habla le va a quedar sembrado en el corazón, en el alma y en el espíritu, en su conciencia, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su conciencia, de su espíritu. Y aquel día, si el hombre y la mujer se pierden en la eternidad, allá en el lago de fuego,
esa palabra lo va a juzgar. En el juicio del gran trono blanco lo va a juzgar esa palabra. Mas aquel hombre que se ciña los lomos y se goce en el Espíritu y glorifique a Dios y haga caso a la voz del Espíritu Santo, se va a gozar en esa palabra en la eternidad, a la par de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, frente a la majestad de nuestro Cordero inmolado, Señor de señores, Rey de reyes, y ante el Padre Celestial. Nos vamos a gozar profundamente, vestidos de lino fino, vestidos de un blanco resplandeciente. Por lo tanto, amado hermano, desde ese día, yo no señalo a nadie. No señalo a nadie, porque señalo con uno y hay 3 que me señalan a mí. Hasta este día yo sé que estoy en la carne y que cometo errores. Hasta este día yo sé que estoy en la carne y no soy perfecto. Aquel gran día que voy a estar frente a la majestad divina, nuestro divino Maestro, que llegue a la estatura del varón perfecto en la santidad. Ese día sí me voy a sentir seguro, porque no va a haber pecado en mí. Esta carne va a estar podrida en la tierra, y mi alma y mi espíritu van a estar glorificando al Rey de Gloria. Ese día me voy a sentir diferente, y sé que del pasado no vendrá más al pensamiento, ni al recuerdo. Por lo tanto, amado hermano y amigo, no señalemos a nadie. No señalemos a nadie, ni critiquemos a nadie. Cuando nosotros como siervos del Dios Altísimo criticamos y señalamos, no estamos dejando entrar. No entramos nosotros ni dejamos entrar. Porque la palabra lo dice, no entran ni dejan entrar. Servimos de obstáculo para muchos hermanitos que acaban de llegar al Evangelio y que no tienen conocimiento de la verdad, que están viendo al hombre, mas no miran la gracia divina del Espíritu Santo, mas no miran a la divina persona del Espíritu Santo, mas no reconocen que Jesús llegó a la cruz del Calvario y que Él ofreció su vida por ellos. Amados hermanos, el Evangelio es de amor. Jesús llegó a la cruz por amor. El Padre envió a Jesús por amor. El Espíritu Santo nos toma de la mano y nos guía por amor. La palabra dice que tanto fue el amor del Padre para el hombre, que envió a su Hijo amado a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16, te lo estoy parafraseando, para que me lo entiendas. Tanto fue el amor del Padre para con el hombre, que envió a Jesús a la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No crea, sino que cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué es creer en Jesús? Es arrepentirse de sus pecados y convertirse a Él, arrepentirse de sus pecados y hacer la voluntad que el Señor quiere a través de las Sagradas Escrituras. No solamente aceptar a Jesús, no solamente aceptarlo, sino obedecer las Escrituras. Glorificamos al Señor en esta hora. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Yo dije al principio que hablar de los dones espirituales es un tema bastante profundo, donde hay que llevarlo paso a paso para que el pueblo pueda entender. Todo el que acepta a Jesús recibe dones. Bendito Dios. Todos reciben dones. Al Señor sea la honra y sea la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo creo que estamos llegando al final de este mensaje. Y quizás no tengo que hablar directamente de los dones el próximo fin de semana, si es que el Señor no ha venido, para poder hablar de lo que es la sabiduría,
la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, para poder hablar de lo que es la fe, la palabra, el don de profecía. Porque el don de profecía hoy en día muchos lo confunden, el don con el ministerio. Porque hoy en día muchos confunden el don de milagros con el don de sanidad. Porque hoy en día muchos están interpretando lenguas con la intención o con la emoción de su alma. Cuando te digo esto es porque yo los he escuchado. Al Señor sea la honra y la gloria que me ha permitido el entendimiento para poderme dar cuenta. A Él sea la honra y la gloria, solamente a Él, a nadie más. Porque yo, como pregonero de la verdad, si el Señor a mí no me da nada, yo estoy seco, estoy muerto. Si yo me quedo, si yo peco ante la presencia, cuando digo peco, estoy hablando pecar intencionalmente, porque todos somos pecadores. Muchas veces nos esforzamos por no pecar, pero cuando sentimos, hemos fallado con la vista, hemos fallado con la lengua, hemos fallado con el pensamiento, hemos dicho cosas que no teníamos que decir y estamos pecando ante un Dios supremo. Entonces, nadie es justo mientras estemos en este cuerpo pecaminoso. Eclesiastés 7:20 dice: porque no hay justo que haga el bien y que nunca peque. Bendito Dios. Por lo tanto, creo que la próxima semana vamos a hablar de los 9 dones, ya directamente los 9 dones en esencia, para la gloria del Señor. Así en esta hora, primeramente te bendigo y te felicito por haberme escuchado hablar de este tema de los dones. Es algo muy profundo. Te bendigo poderosamente en glorioso y poderoso nombre de Jesús. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. En esta hora te bendigo. Y si en esta hora pues hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, no hablamos de un mensaje evangelístico, hablamos de una enseñanza. Porque alguien me pidió y me dijo: por favor, yo escucho sus mensajes, hable de los dones. Yo quiero aprender de los dones. Me pidió y me dijo: ¿qué me dice? ¿Compro un libro o qué? Y yo le dije: creo que para poder aprender de los dones basta con un mensaje. El mensaje va a estar ahí, usted lo escucha. El mensaje se va a estar predicando en la radio. Usted puede aprender de ahí. Por lo tanto, es un tema que el próximo viernes lo voy a terminar, para la gloria del Señor. Si el Señor le ha venido, yo estoy vivo. Asimismo, en esta hora voy a hacer una oración de fe. Si hay alguien que se siente que ha pecado ante la presencia bendita de Dios Altísimo, que ha hablado profecías vanas, que los dones que el Señor le ha dado los ha usado falsamente, es hora de que te arrepientas, pidas perdón ante el Dios Supremo. Repite conmigo, por favor, en esta hora: Señor Jesús, yo sé que he pecado gravemente contra ti, pero en esta hora me arrepiento de mis pecados, de haber usado falsamente los dones que me has entregado. Por favor, te pido perdón. Perdóname y límpiame con tu sangre santa y divina. Cúbreme con tu sangre y séllame con tu Santo Espíritu. Ilumíname el pensamiento. Dame sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra. Amén. También dijimos al inicio que mientras predicáramos, el Señor se iba a glorificar. En esta hora doy gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús.
Porque el Señor se glorificó y sanó corazones este día. Lo puedo sentir a través del Espíritu Santo que el Señor sanó corazones. Y el Señor no miente. A Él sea toda honra y a Él sea toda la gloria. Padre, en esta hora presento a cada uno de los enfermos, Señor, que estuvieron enfermos y tú los sanaste. Te doy honra y te doy gloria por ellos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por lo que hice esta noche. Así bendigo a cada uno por nombre y le prometo que voy a estar orando por usted durante los días de la semana. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Preparémonos para la venida del Señor. No te vayas a quedar. Que el Señor te bendiga.